buscaba digamos, la razón de por qué yo tenía tanta inclinación hacia escribir, hacia leer. Gracias por esa sabiduría que estás compartiendo. El corazón está donde tú estás. Y 28 años fuera de Venezuela, ¿cierto? Nosotros quedamos prácticamente en la ruina totalmente. A mi esposa casi la matan de un atraco Oh, ¿en Venezuela? en Venezuela. Todo trae una enseñanza. Sí, sí. Y él se aparece un día de mi cumpleaños, que hace este cangrejo aquí en mi casa. Con sus tenazas le daba al vidrio duro para que yo le diera comida. ¿En serio? Y Ay, qué empecé, chévere. yo solamente recuerdo que entré como si hubiese entrado en un túnel, en una burbuja de dimensión. Mi hermano sale y él con asombro me dice, ¿qué hace aquí? Yo le digo, no lo sé. Mi esposa, en su conversación con Dios, le dijo a Dios, mira, ¿sabes qué? Si Él realmente es el hombre de mi vida, yo lo quiero hoy aquí. No soy militar, pero encontré una estrategia para ganarle la batalla a mi propia mente. Bienvenidos a Héroes, un espacio creado para conocer historias de gente como tú, de Venezuela para el mundo. Así es. Corazón dividido entre Ciudad Bolívar y el Zulia, ¿cierto? Cierto. James Casilla. James Casilla. Bienvenido. Sí. Hola, un placer. Un placer tenerte acá. Igual el placer es mío. James, ¿tu corazón dónde está? ¿En el oriente o en el occidente de Venezuela? ¿Qué compromiso? Muy, muy cierto. Pero no, realmente a través de los años aprendí que el corazón está donde tú estás. ¿Dónde tú estás? Y 28 años fuera de Venezuela, ¿cierto? Eso es correcto. Ese corazón es amplio, grande, que abarca de todo. Totalmente. Aprendí que a donde tú te vayas, y eso fue un regalo de un gran amigo portugués que me lo regaló. Esa frase me dijo, James, tú te haces donde tú estás y donde tú creces, y allí tú vas a pertenecer allí. Y él fue alguien que, nacido en Madeira, pero muchos años en San Antonio de los Altos, en Caracas. Mira, sí. Y él luego se residenció en Curazao, y en aquella oportunidad nunca olvidé esa frase de él, porque él tenía razón. Igual siento nostalgia por Curazao, donde pasé 15 años de mi vida, y bueno, por supuesto, el lugar donde nací. Y en resumen, yo digo que nací en Venezuela, crecí en Curazao y estoy viviendo en Estados Unidos. Y estás viviendo en Estados Unidos, aquí en Nashville, Tennessee. ¿Ya tienes cuánto tiempo acá? Ya tenemos 15 años también acá en Nashville, Tennessee. 15 años. Sí, Qué bonito, ciudadano universal. sí, definitivamente. Hay que ser sal en el mundo. ¿Hay qué? Hay que ser sal en el mundo. Sí. Sí. ¿Y ese total. dicho? No me lo sabía. ¿No te lo sabías? ¿No? Bueno, tú eres sal ahorita. Yo soy sal. Sí, a donde estás llegando estás poniendo tu grano de arena. Mi granito. Sí. Así vamos. Sí, sí. Ir haciendo montañas. Así es. James, mi maestro el cangrejo. Miren esto. De paso, qué lindo. ¿Quién hizo el diseño de esta portada? Me gusta. Mi maestro el cangrejo. Metáforas, fábulas, reflexiones. Me perdonan en la arruga, pero no tengo los lentes. Mi maestro el cangrejo, por James Casilla. Háblame de este libro, que ya está en Amazon, ¿cierto? Ya está en Amazon, sí. Bueno, mi historia real comienza a través de un cangrejo. Permíteme contarte rapidito. No, por favor, porque da mucha curiosidad. Sí. Porque si bien la naturaleza, debemos aprender de ella, ¿cierto? Total, absolutamente. Y hay animales que se prestan pues, para ser maestros. Sí. Pero un cangrejo. Un cangrejo, sí. En el 2001 yo llego a Curazao, llegué a casa de unos grandes amigos, a quien siempre lo honro cada vez que tengo oportunidad, David Mármol y Milady Romero. Gracias siempre, siempre por haberme recibido en su casa. Y él me prestó un libro llamado El Caballero de la Armadura Oxidada, del autor Robert Fisher. Y luego de 3 días de leer el libro, yo sin querer queriendo, me conecté tanto con el libro que me permitió abrir mis ojos espirituales hacia la lectura.
y lo que más me identificó era que yo era el caballero de la armadura oxidada. O sea, yo llevaba una armadura oxidada en aquel entonces, sin saberlo. Y son armaduras que tú te colocas emocionalmente y espiritualmente. Claro. Luego de varios años, en el 2006, yo comienzo con la inquietud de querer escribir un libro y me inscribo en una escuela de escritores en España y empiezo a recibir, digamos, los boletines informativos sobre la escritura. Mas, sin embargo, por tú sabes, el trabajo, la rutina, todo lo demás, leía ciertas cosas, leía ciertos libros y dejaba otra vez, digamos, me mantuve desconectado sobre el querer escribir. Pero sí Ok. sentía ya esa hambre de leer, Como ¿no? una necesidad. Total y absolutamente. Era algo que yo estaba experimentando para mí totalmente nuevo. Buscaba digamos, la razón de por qué yo tenía tanta inclinación hacia escribir, hacia leer, y leía absolutamente todo. Todo. Todo lo que veía lo Todo leía, tipo de lectura. todo tipo de lectura. Desde novelas, historia, Y todo. todo. Por supuesto, me conectó mucho ese autor por el tipo de escritura que tenía, que era muy metafórico. De hecho, la historia es metafórica, la del Ujú. Caballero de Armadura Oxidada. Libros de Paulo Coelho, Sí. uno de mis favoritos. Eh, Había un libro que ese también me conectó mucho, que era La culpa es de la vaca, que es un libro de unos autores colombianos que habla mucho del liderazgo empresarial, pero son puras metáforas. Ok. Y ese libro también me conectó muchísimo. Y bueno, en el 2010 yo paso una etapa muy fuerte en mi vida, pero aparece este cangrejo, de verdad, un cangrejo llega a Un mi cangrejo casa, un real. cangrejo real de ahí de la zona de Curazao, era un cangrejo azul, para muchos, Hermoso. ¿sabes cuáles son? Sí, Son esos claro. gigantes así, Es en hermoso. algunas partes lo llaman jaiba, en Curazao llega él, era muy de la zona, y él se aparece un día de mi cumpleaños, exactamente el día de mi cumpleaños, en el porche de mi casa. Y yo dije, ok, ¿qué hace este cangrejo aquí en mi casa? Y yo estaba atravesando un momento emocional muy fuerte, en mi propia vida y aparte de eso, con mi esposa, Ok. porque yo había decidido dejar el matrimonio, dejar la familia, y aparece ese cangrejo ese día, ¿sí? Y tú cuando lo ves, lo sientes como una señal, como algo Lo sentí como algo que, inesperado ajá, y él empieza a estar conmigo y yo le busco una pecera, le acondiciono una zona como si fuera una playa, una mini playa para él. Y bueno, mira, pero él Scarlett, podía entrar y salir mira o lo tú, que pasó. ajá, ¿cómo era? El cangrejo se convirtió en una mascota para nosotros. Ok. De sacarlo de la pecera, de ponerlo a caminar como si fuera tal cual un perro, un gato. Y él lo seguía y Él todo. seguía, él me hacía señales, con sus tenazas le daba al vidrio duro para que yo le diera comida. ¿En serio? Y Ay, qué empecé, chévere. A mí esto me encanta porque yo sí siento y pienso que nosotros podemos llegar a tener conexiones fuertes, no solamente con el perro y con el gato que estamos tan acostumbrados y los caballos, sino con otros seres vivos también porque somos total, seres vivos que sentimos todos. todos, si somos Y seres te vivos lo debemos hacía así sentir. para que le dieras comida. Le di comida, entonces hubo una conexión muy fuerte con él. Yo pasaba, digamos, mañanas tomando mi café, compartiendo con él. Yo lo sacaba, él caminaba por toda la casa. Luego yo lo volví a subir. Me acuerdo que agarraba un palito de la misma escoba, lo que sea. Y él se Se enganchaba. enganchaba y se subía, tal cual un loro, ¿no? Imagínate un loro que tú Sí. le des la patica aquí, así era él. Y él convivía, no solamente tenía una conexión conmigo, con los que estaban en la casa, con los niños que nos visitaban, con mis hijos, sino que él convivía con dos perros más que estaban dentro de la casa y gatos, y no les hacían nada. O sea, había una convivencia Sí. total, un ecosistema en la casa, y el cangrejo estaba adaptado a la casa. Pero la historia con él no termina allí, porque ¿qué pasa? Cuando ya mi esposa y yo nos sentamos a hablar, lástimamente estábamos hablando de divorcio, de separación, el cangrejo se desaparece. De la noche a la mañana el cangrejo desapareció, no pudimos encontrarlo
Y bueno, yo me quedé muy triste y dije, bueno, algo pasó, o sea, era inexplicable porque estaba dentro de la pecera y yo lo mantenía cerrado dentro de la pecera. Pero bueno, se perdió. Pero en eso yo recibí una llamada del médico donde yo tenía problemas con la sangre, tenía Ok. muchos problemas con la sangre. Ellos me determinaban como un problema de autoinmune. Ujú. eh, digamos, estaban buscando qué enfermedad yo tenía, si era de los sistemas linfáticos. Bueno, me hicieron muchas pruebas. Lo cierto del caso era que yo lo estaba padeciendo y había presencia de partículas de cáncer dentro de mi sangre, Oh, y ok. si yo no lo atacaba, simplemente me daban, tú sabes, como los médicos son muy directos, me daban meses de vida, ¿sí? Meses, un año, quizás, depende si no lo trataba. Eso yo viví muchas cosas en el mismo momento, Claro, Scarlett. todo te llegó de un solo golpe. Un solo golpe, y fue muy, muy, muy doloroso lo que tuvimos que vivir, pero inexplicablemente, yo una noche estaba dormido y era como si me hubiesen levantado, literal, párate, 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 párate. Y era que yo le digo a mi segunda hija, le digo, llévame al aeropuerto, voy a ir a la casa, a Maracaibo, donde estaba mi esposa, con mi hijo menor que lo iban a operar. Y le llévame para allá. Y mi hija, papi, ¿estás seguro? Sí, sí. Pues ya habíamos hablado en ambas familias de que nos íbamos a divorciar. Exacto. Imagínate, después de 20 años de casado, Wow. toda una vida, yo dije, no, mira, hasta aquí llegué, me sentía totalmente vacío, tú sabes, empieza uno a Sí. buscarle respuestas donde no se tienen que buscar, y yo decidí dejarlo hasta allí y llegamos a ese acuerdo y bueno, ¿sabes qué? No pasa nada. Pero de esa historia, eh, mi Te vas a esposa, Maracaibo. me voy a Maracaibo. Scarlett, yo no recuerdo, yo solamente me recuerdo que yo llegué al aeropuerto en Curazao, le dije al que me atendió, que era un amigo de ahí de la zona, le dije, no sé cómo vas a hacer, pero yo necesito que me subas a ese avión. Necesito ir a Maracaibo ya. Es urgente. Yo no recuerdo. Yo solamente recuerdo que entré como si hubiese entrado en un túnel, en una burbuja eh, de dimensión. Ok. Solamente tengo tres recuerdos cuando le dije a mi hija, cuando me bajo del auto, me subo en el avión, que ellos pararon el avión para que yo me subiera. Cuando yo entro en el avión, el capitán abre la puerta y me dice, no sé quién eres tú, pero tienes que ser algo muy importante Sí, claro, porque no, para que no hacen mandaran a parar eso. el avión. Exacto, no lo Y yo le hacen. digo, muchísimas gracias. Luego me veo en el aeropuerto de Las Piedras en Punto Fijo, con un teléfono, bueno, imagínate, creo que era el BlackBerry en aquella En época, aquella época. Ay, el BlackBerry, y a mí me queda el testimonio del escrito en el BlackBerry, lo que yo escribía con mi esposa. Total, que yo llego en la noche a Maracaibo y mi hermano, llego a casa de los suegros de mi hermano y mi hermano sale y él con asombro me dice, ¿qué hace aquí? Y yo le digo, no lo sé, no lo sé, hermano, no me vas a llamar loco, pero no lo sé. Voy a, pues ya me emociono. qué lindo, claro. Está ahí la cicatriz en el alma, ¿verdad? Pero es bonito sentir Sí, esa emoción. sí, Si es algo bueno lo que me estás contando, sí, ¿no? sí es algo Ah, bueno. ok. Y No me asuste. no, No me asuste. y resulta que mi esposa, en su conversación con Dios, le dijo a Dios, mira, ¿sabes qué? Si Él realmente es el hombre de mi vida, yo lo quiero hoy aquí lo quiero aquí, que Él venga a buscar a su familia. Si Él es realmente el hombre que tú escogiste para mí y si es el hombre que va a estar el resto de mi vida conmigo, yo lo quiero aquí. Bueno, que aquel encuentro, aquella mirada es la que no olvido, fue la que se me vino a la mente ahorita, por eso Claro. me conmoví, porque cuando yo entré a la casa, ella estaba sentada así en un mueble y lo que recuerdo de ella fue su mirada de tristeza y de asombro a la vez. Allí nos reconciliamos, nos abrazamos en un abrazo infinito, donde nosotros no nos explicábamos qué había pasado, Pero pasó. pero pasó, ella no sabía qué estaba pasando, pero fui su respuesta a su oración.
en que lo que ella le pidió a Dios, Dios la complació. Y a la vez Dios me complació a mí en darme una nueva oportunidad y decirme, ok, estás aquí, pero ahora vas a estar aquí de este lado conmigo y vas a comenzar a aprender. Y literal, pasamos 7 días en esa casa, en ese templo que nos prestó la suegra de mi hermano, este, Recuperándose, recuperándonos, limpiándonos, sanando, ¿no? sanándonos, restaurándonos. Bueno, fue una etapa muy fuerte, sí, por supuesto que sí, pero muy hermosa porque fue quitándonos ese caparazón, fue quitándome esa armadura, que yo no lo había entendido, pero después la entendí y fue quien me llevó a eso, fue el cangrejo, y ahí va la historia. Luego que nosotros restauramos el matrimonio, regresamos a Curazao, Ujú. a Dios gracias ya con mi hijo operado, y nosotros en un nuevo comienzo, a los días de estar en Curazao, ya nosotros haber hablado todo, este, aparece nuevamente el cangrejo Regresó con una novia, o sea, con una con pareja, una cangrejita. con una cangreja. La muchacha, mi amiga amada Betty, que era que nos cuidaba al niño y estaba con nosotros en la casa, ella empezó a pegar gritos. Ella le decía pájaros, a todos los animales le decía pájaros. Ella era Ok, dominicana, te puedes ok. imaginar, entonces ella muy cómica, hay un pájaro, unos pájaros, y hay otra pájara, otra pájara. Y nosotros cuando yo salgo, que veo al cangrejo, a mí Raimundo, pues se llamaba A eso te iba a Raimundo, preguntar qué nombre le sí, tenía. Raimundo se llamaba. Raimundo. Mi Raimundo, mi mascota, se aparece con su cangreja ¿Qué tal? y yo, ok, ¿qué me quieres decir? Nuevamente, se aparece con la cangreja, les hago su hábitat, que ya lo tenían listo, Sí, le pongo de nombre a la cangreja Rebeca, ok. entonces, Raimundo y y Rebeca. Rebeca, ahí Qué estaban en bello. su mundo, y bueno, imagínate, yo estaba en una luna de miel totalmente conmigo mismo, con mi esposa, con mis hijos, buscando restaurar totalmente, digamos, el daño que ya había sucedido, pero que ya estaba allí, pues yo estaba Sí. comprometido así, a caminar con Dios. Y bueno, yo estaba ya en esa etapa de que nosotros nos veníamos para acá, para Estados Unidos, porque mi hija mayor se vino para acá, se casó y se vino para acá, para Estados Unidos. Y cuando vinimos para acá de sorpresa, en unas vacaciones, mi esposa regresa y me dijo, bueno, quiero, quiero pedirte algo. Estábamos desayunando, tomándonos un café. Y ella me dijo, mira, yo te he seguido por 20 años y gracias por todo lo que tú has hecho hasta acá. Pero ahora yo te quiero hacer una invitación al revés. Mi esposa me dice, quiero ahora que tú me sigas a mí. Y una de esas es que quiero irme a Estados Unidos. Quiero que nos vayamos a Nashville, Tennessee. Y quiero que aprovechemos ese cambio para que cambiemos totalmente Todo. todo. Que nos vayamos en la misma burbuja que ya hemos creado acá, que nos la llevemos para allá y vivamos con nuestros hijos un nuevo comienzo, en un empezar, no empezar de cero porque nunca se comienza de No, cero, se comienza de nuevo por el aprendizaje, exacto. ¿verdad? Claro. Y eso nos permitió venirnos para acá y comenzar una nueva vida. Y dejaste a Raimundo y a Rebeca. Dios mío, qué angustia. Raimundo y Rebeca. Y bueno, la historia de Raimundo y Rebeca, Rebeca se muere antes de venirnos para acá, para Estados Unidos. Ay, me muero. Y bueno, Scarlett, el día que yo iba a entregar a Raimundo, nos traíamos las mascotas, nos traíamos 2 perros y dos gatos, que eran nuestras mascotas, pero por supuesto no me podía traer el cangrejo. No, pues cómo. Y hay unos grandes amigos, estaban allá, sus hijos, la familia Pirela, ellos adoraban el cangrejo y yo les iba a regalar el cangrejo a ellos. Recogemos todo, ya toda la mudanza, y cuando yo voy a llevar a Raimundo, voy a la pecera, Raimundo se había quitado el caparazón Ah, está ok. y dejó el caparazón de un Sí. lado y dejó su cuerpo de un lado. Ese día yo dije, bueno, ya hasta aquí es mucho, too much, como dicen aquí en Estados Unidos. Yo dije,
¿qué me quieres decir, Dios? A través de este cangrejo, por Dios, dímelo. Yo caí de rodillas, yo lloré y entendí que aquel libro que yo había leído de la armadura oxidada era yo mismo y el cangrejo Raimundo me estaba enseñando a que cuando te quitas esa capa, te quitas esa armadura, te quitas ese caparazón, hay una nueva oportunidad. Claro. Siempre hay una nueva oportunidad. Y lo tomé completamente y cuando yo ya me vine, eh, visualicé, medité sobre lo que el cangrejo me había dado, yo entendí esa conexión tan fuerte con los animales y cómo Dios es capaz de darte tantos detalles a través hasta de lo más mínimo que De tú piensas. todo. De Solo que todo. hay que poner atención. Hay que poner atención. Hay que poner atención, hay que observar, mirar, escuchar. Y entonces así nace mi maestro el El cangrejo. cangrejo. Y cuando yo escribo el libro, que empiezo a escribir, desde aquel entonces, desde el 2010, yo empiezo a escribir, digamos, escritos orgánicos, tú sabes, ¿no? Escribía. Luego yo tenía muy de costumbre hablar muy metafóricamente. Ujú. Y empecé a escribirlo y a desarrollarlo y empecé a hacer historias, empecé a hacer fábulas. Y cuando ya yo tenía el libro ya listo, el libro, todo, la portada, todo, y el libro lo hice yo mismo, yo decía, bueno, ¿qué título le voy a dar al libro? O sea, ¿qué historia tengo yo dentro de mí que ha marcado mi vida y que ha sido un Claro. antes y un después? Y por supuesto fue Raimundo, fue el cangrejo, ¿no? Y ahí fue cuando decidí, en honor a él, en honor a Raimundo y en honor a la historia que viví, ponerle mi maestro el cangrejo. ¡Qué lindo! En un mundo donde la conexión con la naturaleza puede ser eclipsada por las distracciones modernas, ¿no es cierto? Esta encantadora metáfora resalta la libertad de sintonizarnos con la voz silenciosa de la vida animal. Es cierto. Qué belleza. Está ya en Amazon. Sí, está en Amazon. Voy a decir Disponible. tu red social, James, @james.casilla y jamescasilla.com. Ahí también pueden encontrar toda la Correcto. información. Ay, chicos, Rebeca y Raimundo. Sí, Qué bonito. Ven acá y tenemos El vendedor de caracteres. Este fue tu primer libro. ese fue mi Este primer fue tu libro. primer libro. ah, que yo me imagino que a medida que lo ibas escribiendo, van naciendo cosas y Oh, mira, saliendo más cosas y sanando, ¿no? Suceden no muchas cosas tienes, mientras escribes, ¿cierto? mira, sí, totalmente, Scarlett, y eso de las cosas que tú dices, tú te sanas tanto a través de la escritura, te sanas tanto, que yo descubrí que cuando yo recogía los manuscritos y empecé a recaudar todos los manuscritos, yo decía, ¿por qué usamos caracteres? O sea, ¿por qué usamos gramaticalmente una regla de puntuaciones, no? Ajá. Y en uno de esos momentos de reflexión yo dije, ok, ¿y qué sucede si yo utilizo estos caracteres, estos símbolos de caracteres, si yo los utilizaría para nuestra vida normal? Y te explico. Si yo utilizo una coma, ¿qué me representaría a mí en mi vida personal? Una pausa necesaria, ¿cierto? Claro, Si yo escribo un punto y aparte, ¿qué representaría? Yo utilicé un punto y aparte a mí mismo para comenzar un nuevo párrafo en mi vida. exacto, una transición. Una transición. Hay situaciones en la vida, sean personales o de trabajo o cualquier situación, inclusive familiar, que tienes que ponerle un punto final. Sí, ¿Sí? a lo tóxico sobre todo. Punto y final. Y eso tú le pones un punto final y dices, bueno, hasta aquí llego. Punto final, vuelvo a escribir un nuevo capítulo en tu vida y así sucesivamente. Entonces, cuando yo escribía el libro de mi maestro de cangrejo, me llevó a esa reflexión y yo anoté el nombre, Caracteres. Ok. Cuando yo culmino el primer libro de mi maestro de cangrejo y vi lo que me había transformado y sanado, yo dije, voy a hacer un libro y fue cuando nació El vendedor de caracteres, que trata de una historia de un psicólogo que atendía a sus pacientes. Uno de esos pacientes fui yo y él me regala un punto final para que yo tuviera un nuevo comienzo, que fue lo que yo viví. Claro. Yo viví un punto final en mi vida a través de la enfermedad,
a través de Raimundo, a través de mi relación, y yo comencé a hacer un nuevo capítulo. Y este psicólogo narraba de que él le daba a cada paciente, después que lo atendía, le vendía un símbolo, sea una coma, sea un punto seguido, sea un paréntesis, sea un símbolo de interrogación. ¡Ay! ¿Cuál compraste tú? Yo, Ay, yo estoy pensando, ¿cuál compro yo? ¿Cuál comprarías, cuál compraste tú? yo, Bueno, tú los yo, utilizas todos ya. ya yo los utilizo todos. Claro. Sí, Pero el primero a mí que se me viene a la mente, a ver, dime tú, el símbolo de exclamación. sí, Me gusta el asombro, me gusta, es un símbolo que me da como que si quiero expresar una emoción, la exclamación. Si quiero expresar un grito, la exclamación. Si quiero como que energía arriba, exclamación. Soy una exclamación constante, puede ser. Me va bien. bueno, puede ser. Sí, Y- se puede traducir de esa manera como lo Sí, estoy diciendo. sí. Y si tú tuviese una historia nueva que contar, ¿cuál crees tú que sería para ti? Si tú tuvieras en proyecto algo en mente, diga, yo quiero alcanzar esto, Ajá. ¿cuál crees tú que sería? No, un punto y coma. Un puntico más. Un punto y coma porque no quiero dejar lo otro, pero estoy comenzando algo nuevo, Exacto. que puede como relacionarse, ¿no? Exactamente. Tú le estás dando una historia, ¿verdad? Estás haciendo una historia, tú haces una breve pausa, pero Ajá, tienes que continuar esa historia, claro. ¿cierto? Un punto y coma sería para ti. Pero ¿Sí? me gusta la ¿Te exclamación, gusta la exclamación? James. Bueno, El úsalo. vendedor de caracteres. Bueno, ya escucharon la explicación, está súper chévere. Del punto final al asterisco, un viaje hacia la abundancia. Miren qué maravilla, también está en Amazon. Utilizando los signos de puntuación como símbolos metafóricos transformadores, convirtiéndolos en una metodología práctica y sencilla de aplicar en cada aspecto de nuestras vidas. Correcto. Sí, a veces es necesario los puntos y aparte, Oh, sí. a veces es necesario, ese punto final me gustó, porque sí es verdad, sobre todo cuando hay gente tóxica alrededor hay que ponerles como, Sí. ¿no? Y en uno también, uno a veces se pone tóxico y uno tiene que, epa, espérate, ya va, ¿qué está pasando? Y en muchas Reflexionar. situaciones, Carles, mira, cuando tú tienes que darle puntos finales a muchas etapas de tu vida. O sea, yo siempre ando de modo aprendiz, ¿verdad? Cada vez que aprendo algo nuevo, si acciono y lo aplico, lo culmino y digo, ok, punto final acá, tiene que nacer un nuevo capítulo. Y ese fue lo que yo viví con ambos libros. Culminé uno, dije, ok, hasta aquí llegó este, nació uno nuevo, ok, hasta aquí llegó este, pero de eso me llevó a identificar mi vocación, que era que sí se puede hacer nuevas historias, sí se puede comenzar una vida de nuevo, sí se puede aplicar puntos y aparte, sí se puede aplicar puntos finales. Y dije, si esto sanó en mi vida, sanó completamente, porque parte de esa historia que no te dije fue que al estar acá ya en Estados Unidos, 3 años después, casi 4 años después, exactamente un 31 de diciembre del 2014, yo recibo la notificación que mi sangre estaba Estaba totalmente perfecta. perfecta. Ese fue el mayor regalo que yo pude vivir. Este, y supe, identifiqué que me pude sanar a mí mismo. Y dije, ok, entonces cuando yo consiga el propósito, que ya sabía mi misión y mi llamado, pero Ujú. necesitaba encontrar el propósito, yo lo conseguí a través de los libros. Y por eso nació la idea de formar una editorial digital para ayudar a las personas a que puedan contar su historia. Esa es tu vocación, ese es tu propósito, Ese es mi la propósito, editorial. la editorial, sí. Yo estoy dando ya mentorías en Te iba a escritura, preguntar eso, que estás sí. dando mentorías y cómo te podemos contactar a través de @james.casillas Sí, para tener información sí, sobre correcto. las mentorías. Me pueden escribir allí en privado o a través de la página web. Hay un bloque, hay un módulo de un enlace que se llama Yo Soy Líder, que así se llama la editorial, Yo Soy Líder Editorial, y pueden inscribirme por allí y allí van a tener contacto conmigo En directamente. estas mentorías, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cómo ser líder? ¿Una guía para ser líder? ¿Una guía para escribir el libro? Eres coautor también de otros Soy libros. coautor de varios libros y he dado varias mentorías, pero básicamente van a conseguir una mentoría especializada en la sanación. Ok. Ayudar a las personas a que se sanen a través de su propia historia. Cuando la persona
habla de su historia y todos tenemos una historia, Scarlett, Todos. todos, sin excepción. Somos parte de un mundo, somos humanos y todos tenemos una historia. Y a través de esa historia, sin tú saberlo, tu propio ejemplo puede servir a otra persona. Claro. Y vas a inspirar a otra persona. Y uno no piensa que puedes inspirar. Y sí, sí puedes Sí, sí inspirar. puedes. Tanto así que puedes inspirar, puedes ayudar a sanarla, puedes ayudar a transformar. Y uno de mis lemas que siempre uso es la transformación, el amor y el servicio. Si yo no me transformaba, yo no podía conocer el amor propio, que lo tuve que conocer a través del dolor. Y con ese dolor que yo viví, tanto mi relación con mi esposa y mi familia, sino la personal, la espiritual, la mental y la de física, yo logré sanarme y decir, ok, sí se puede. Entonces, ¿ahora qué me toca? Ahora servir, ayudar a otros y decirle, hey, sí se puede, pero vamos a hacerlo a través de la escritura, de tu propia historia, porque tu historia puede ayudar a otra persona, como todo. Y a uno mismo, Sí, como tú bien lo decías, ¿no? sí. Te ayuda también a sanar. ¿Cuánto tiempo duran las mentorías? ¿Cómo funcionan Bueno, más o se hace menos? por ciclos, Scarlett. Ok. Ahorita voy a comenzar un ciclo. Yo estoy buscando 12 personas que sean comprometidas, 12 personas que deseen contar su historia, 12 personas que deseen sanarse. Quiero tomarlo como el proyecto bandera para que podamos estar en un ciclo de unas 10 semanas para que hagan el libro desde cero. O sea, Ok. desde identificar un libro, qué es un libro, qué es la escritura, darle la mentoría sobre los tipos de escritura, pues son muchos tipos de escritura, hay muchas categorías, Sí. y luego llevarlo a diseñar su propia portada, como lo hice con mi primer libro, y luego ayudarlos a lanzar el libro directamente en Amazon, que es la mayor plataforma Sí, de verdad de venta. mundial en ventas y sobre todo la facilidad de conexión que tiene en 14 países diferentes, que es una de las ventajas que tiene Amazon. Qué bonito. Me agrada porque a pesar de la tecnología que avanza a pasos más allá de gigantes, Sí, y a veces se sintió como que tenía las ganas de borrar lo que era sentir un libro en las manos, sí, sí, ¿no? Y quedarnos solo con la parte digital. Qué chévere tener gente como tú que entiende y sabe la importancia de lo que es escribirlo uno mismo sí. y tenerlo en tus manos. Eso me encanta, porque yo también, yo soy de esa generación que nosotros leíamos así y me fascina. Eso te lo agradezco porque es espectacular. Entonces ya saben, James da estas mentorías maravillosas, ayuda a la gente a sentirse líder, a querer escribir su libro, los guía en este proceso de escribir su libro, @james.casilla y jamescasilla.com. Tenemos un restaurante, aquí lo tenemos todo. Tenemos un restaurante. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes con restaurante acá en Nashville? 6 años. Siempre he estado en el mundo de la comida. ¿Sí? Directa ¿Desde Venezuela o en Curazao? en Curazao, pues trabajé en una empresa que era un wholesale club, que era de comidas como un mercado, hipermercado. Trabajé con una familia y ahí conocí el mundo de la comida como distribución. De hecho, todavía tengo una distribuidora Tienes una distribuidora, pero para para restaurantes. restaurantes. Vengo con ese conocimiento, pero trabajé con una familia, familia Van Rieken, que ellos eran los dueños de varias franquicias de Pizza Hut, Subway, Kentucky Fried Ok. Chicken, Larry's, o sea, tenían varias empresas. El señor tenía 14 empresas y esas empresas me ayudaron a mí a trabajar con ellos. Yo fui el regional manager de Pizza Hut, Ok. por la cual así fue que pude llegar acá a Estados Unidos, porque ellos me enviaron a Estados Unidos a un curso y luego me especialicé en esa parte, sobre todo en el desarrollo eh, personal para la capacitación de personal empresarial, Ok. ¿sí? El cual estoy haciendo ahora, estoy dando capacitaciones para empresas, especializado en el desarrollo personal y humano para el personal de las De empresas las como tal. empresas, Sí, que es tan importante. mucho, Es que es mucho, fundamental, porque ahí de allí parte lo que es el servicio, ¿no? totalmente, Scarlett. Y una de las cosas que voy a seguir tu línea, que es
del por qué nosotros dejamos el papel, o sea, el libro. Tú me Ajá, estás poniendo el ejemplo del libro, es que sí. necesito palparlo. Y entonces yo te pregunto ahorita, ¿en qué momento dejamos el libro? Lo digital, por supuesto que sí, bien usado ¿Cómo tiene su no? beneficio. Pero el personal, sobre todo, lo he visto mucho acá en Estados Unidos, la gente deja de prepararse, la gente deja de capacitarse y entramos en una rutina, en un sistema rutinario y cuando pestañas ya han pasado 10 años. Y entonces, con todo y que tienes lo digital, si tú no desarrollas la parte personal, de crecimiento personal, de desarrollo humano para llevarlo al área de trabajo, te vas quedando atrás, porque lo digital va avanzando y no va a dejar de avanzar. Claro, Pero tú tienes que acompañarlo con tu parte de crecimiento personal. Entonces, es allí donde viene mi función y estoy trabajando ya con algunas empresas para el desarrollo personal, porque la gente necesita seguir activando su talento es y su necesario. potencial. Claro que sí, ¿Sí? es así. Aunque exista la AI, no nos importa porque los humanos siempre vamos a estar y siempre necesitamos, siempre vamos a ser líderes, ¿verdad? Porque Totalmente. tenemos mucho por desarrollar. Mucho, Y para mucho. eso estás tú, James. Para eso arroba James.casilla, que nos ayuda con estas mentorías maravillosas porque todos tenemos un líder dentro Todos, y todos todos, podemos desarrollar nuestras capacidades. Eso todos. a mí me encanta. ¿Cómo se llama el restaurante, Se llama James? Wilco Fusion Grill. Lo tenemos aquí en la Carol's Parkway, Cool Spring. Por supuesto, te digo la dirección, pero no la vas a saber, No, pero yo estoy... Pero ustedes sí, bueno, los que están acá aquí en Nashville, en Nashville, obviamente. sí, Wilco Y es Fusion una Grill. fusión de comida Sí, de comida americana, mexicana y latina. y en Latina tienes que tener arepa. Por Dime que sí. supuesto, of Y course. tequeño, no tienes tequeño. Tequeños, empanadas, Ok, arepitas. eso no puede Ese es el faltar. toque de nosotros. No te voy a exigir un patacón, pero bueno, Y no lo pero bueno. tengo, supieras que no lo tengo. Ahí te la dejé. Ahí te la lancé en un pataconcito, una No cosa. lo dejamos estándar, no quisimos abanderarnos con ningún No, estado claro, y no, está dijimos, vamos bien. a hacerlo estándar. Y bueno, ha dado muy buenos resultados. Durante 6 años hemos recibido, digamos, varios awards este, por Varios fusión, premios, qué varios premios, chévere. sí, hemos participado en varios concursos, como la mejor hamburguesa, el mejor topping, un taco week. O sea, lo hemos experimentado en las 3 categorías y en las 3 categorías hemos ganado premios, Mira, felicidades. concursado con los restaurantes de mucho prestigio aquí. Exacto. Y nosotros aceptamos el reto. Este, y bueno, con todo el equipo, mi hija y mi persona, que hemos sido los que hemos estado a la cabeza del negocio, junto con la parte que está detrás de nosotros, que es mi esposa también, hemos llevado ese negocio eh, a mantenerse durante 6 años, Qué ¿no? maravilla. Tienes otros negocios. Es un señor de negocio, por eso es tan importante hacer estas mentorías de alguien que tiene la experiencia, Sí. ¿no? Tienes otros negocios. Tenemos otro negocio, Estás en la parte donde ayudas a las personas con sus es taxes. correcto, Superior Tax and So- Business Services, que es STBS. Tenemos 2 sucursales, una acá en Nashville y la otra es en Esmirna. Son empresas para el servicio no solamente de taxes o para la temporada de taxes, sino también contable. La empresa también ofrece seguros, notaría, Seguros eh, de salud, seguros de seguro, vida, todo. seguro, sí, seguro de vida y sobre todo para empresas, ¿no? Claro, ok. La Worker Comp que se llama, estamos muy dirigidos a eso y bueno, estamos dando varios servicios. Mucha asesoría, sí, se especializa en dar asesoría para emprendedores, donde hacemos planes de negocio, donde ahora estamos también ofreciendo la parte de servicio para dar capacitaciones, la doy yo personalmente y de hecho al propio personal nuestro le estamos Sí. dando capacitaciones para que ellos puedan ir avanzando O en sea que cuanto si a las alguien quiere áreas. emprender y no haya por dónde, está todo enredado, pueden ir a ti y Sí, pedir puede tu... contactarnos directamente en la oficina o directamente con mi persona Ok. o con los contactos que ahí le van a ofrecer. Arroba james.casilla y jamescasilla.com. Ahí van a encontrar toda la información. Estas mentorías maravillosas, estos 2 libros. ¿Viene un tercero por ahí? Ya viene un ¿Tienes tercero, ganas? no, ya viene un tercero, ya lo Qué tienes, maravilla, los pueden conseguir en Amazon, ya están. ya está el tercero avanzando. Podemos saber el nombre, por lo menos. Es una- ¿Sí? sí, sí, más o menos, puedo decir el nombre.
O por lo menos el que está pensado. El que está pensado se llama Humanos de Azul. ¿Humanos De azul. de azul? Sí. ¿Se puede saber por qué? Bueno, yo creo que no desde ahorita, desde hace muchos años, hay muchos humanos disfrazados de azul que han estado llevando una luz a muchas partes del mundo, a muchas personas, y ellos han hecho esto, han bajado de la nube Ajá. esa luz que ahí está, y han sabido ser nube cuando tienen que cubrir algo y ser luz Como cuando han tienen tenido que. que ser luz, como guía. Ok. Y cuando esos dos se unen, la nube y la luz, es cuando realmente pueden brillar. Ay, Dios mío, eso va a estar interesante ese libro. Entonces, es un honor a tantas personas, son millones de personas que yo los identifiqué como humanos de azul, como lo que tú estás haciendo ahorita, estás siendo una humana de azul, Gracias. porque estás llevando luz, lo bajaste de la nube, ¿sí? Te suena Qué la metáfora, chévere. Sí, ¿verdad? claro. Lo bajaste de la nube, cubriste la nube cuando tenías que cubrirla, pero detrás de una nube siempre hay luz, siempre, siempre. Y ahora tú estás llevando la luz. Entonces tú eres un humano de azul, Me tú y gusta. tu gente alrededor de los que te acompañan, y hay miles de personas, hay figuras, muchas figuras públicas, presidentes, médicos, enfermeras, hasta el que corta la grama en tu casa, la yarda, como dicen Claro. acá en Estados Unidos, mucha gente que da mucho amor. Y créeme que eso es lo que necesita el mundo, necesita gente Uh, consciente, Totalmente. Mucho amor, mucha sí, empatía. muchísimo. James, ¿qué haces en Venezuela? Bueno, yo comencé en Venezuela, yo comencé con una empresa a los 24 años, en un negocio de exportación para las islas. Yo trabajaba en la petroquímica de Venezuela, en Oh, Pequibén, ok. trabajé allí varios años, pero un cuñado, él era casado con una muchacha que ya exportaba hacia las islas del Caribe. Y en uno de los viajes que me invitaron fui y me llamó mucho la atención cómo siendo unas islas tan cercanas a Venezuela, Aruba y Curazao, Sí, eran tan diferentes. sí, totalmente. Total. Idiomas diferentes, totalmente. Y ellos tenían el negocio de exportación de productos. Y mi cuñado, que hoy en día ya él se fue, ya partió, Ok. él me acompañó y me ayudó y me guió. Y yo dije, wow, con un solo viaje o dos, tres viajes puedo ganar lo mismo que ganó en la petroquímica durante un año, imagínate tú. Ya Imagínate. todo era dolarizado, por Claro. supuesto. Y yo comencé a viajar para las islas y lo comencé a hacer durante casi 3 años, 3, 4 años, y comencé con el negocio de exportación. Por supuesto, tuve pérdidas también, pero uno de los negocios que me ayudó a conectarme con la naturaleza era un negocio de flores. Exportábamos flores de Venezuela, de Los Teques, de Caracas, Mira, ¿qué te hacia, parece? hacia las islas del Caribe, y vendíamos en Aruba, vendíamos en Curazao y vendíamos en Bonaire. Y ese negocio nos llevó a conectarnos con la naturaleza y ver Claro. el negocio. Por supuesto, no solamente fueron las flores, fueron otros negocios. Llevaba artículos desechables, de oficina, y cualquier cantidad de productos que me iban pidiendo. Me llevó a tener una conexión muy estrecha con las islas, ¿no? Pero tuvimos muchas pérdidas, tuve una pérdida muy grande de mercancía, y eso me llevó a tomar una decisión: o me quedaba en Venezuela o ¿O me te iba a ibas? Curazao. Y aproveché las conexiones que estaban en Curazao y me fui a Curazao. Nosotros quedamos prácticamente en la ruina totalmente y nos tocó empezar de cero. A mi esposa casi la matan de un atraco Oh, ¿en en Venezuela? Venezuela. Ah, Y bueno, hoy en día entendemos que todas esas cosas que vivimos era para aprender, por supuesto. para enseñarnos demasiado. Y bueno, no voy a decir voy a agradecer por los momentos malos, pero sí Pero en agradezco. parte sí, pero sí, suena extraño agradecer Extraño. por un momento de riesgo y malo, Sí, pero todo trae una enseñanza sí, sí, y todo, yo sí pienso eso, todo tiene un porqué y todo te va guiando, ¿no? En el camino para llegar a ese propósito, ese sueño. eh,
Sí. esa mentoría, ese restaurante, esa compañía. Todo tiene un propósito, ¿no? Todo tiene un propósito. ¿Y sabes qué? Que hoy en día, cuando miro hacia atrás y digo, wow, si yo no hubiese vivido todas esas etapas, no estuviera aquí ahorita Claro, conversando contigo. es así. Inexplicable. Acá en Nashville, Tennessee, imagínate contigo acá y con el amigo, no era posible. ¿Ves? Entonces, Exacto. yo siempre he dicho que Dios tiene un rompecabezas y Él es el único que sabe armar su rompecabezas. Él tiene un taller de maestro que solamente Él puede manejar y Él sabe mover a sus hijos para acá y para allá. E inclusive hasta en nuestros errores, Él tiene cosas maravillosas porque de los errores Él los hace bendición Sí, y nos ha llevado. Y por eso que creo fielmente eh, en que nosotros como venezolanos, si hemos visto una emigración masiva, son pocas emigraciones masivas de historia en el mundo. Y Dios siempre mueve a sus pueblos para algo y por algo. sí. Y creo totalmente en eso. Ahora, creo en la reconstrucción de todo sin el resentimiento. ¿Sí? Sin el resentimiento. Me gusta eso. Y eso es lo que yo creo cuando todos estos países que tú has conocido en historia, y te hablo yo desde el principio de la historia, ¿no? Desde Moisés Ajá. hasta ahorita, siempre han movido sus pueblos. Y si nosotros hacemos las bases con un resentimiento, no se llega a nada. No, no sirve, no funciona. No, No. no. Eh, James, viendo, como tú bien lo dijiste, hacia atrás, ese recorrido hasta ahora, hasta este momento, ¿tú te sientes héroe de tu propia historia? Me siento héroe, no es el que ayuda al mundo o el que conquista el mundo. Héroe es aquel que logra sanarse a sí mismo para que con la antorcha que tú lograste pueda llevarla a los demás. Ese es el héroe, el que logra sanarse a sí mismo, el que logra superarse a sí mismo y que esa llamita, esa antorcha, ya tú la puedes llevar a los demás. Ese es el verdadero héroe. ¿Eres héroe de tu propia historia? Sí, soy héroe. Claro que sí. Claro, sí, Claro que sí, sí, y sí. estoy de acuerdo contigo. Estamos acostumbrados a ver el héroe con una capa, obviamente crecimos con Superman, con esta capa y que ayuda a los demás. Ujú. Pero muchísimas veces o siempre, al querer ayudar a los demás, tenemos que empezar por nosotros mismos. Totalmente. Y es ayudarnos a nosotros, es sanar a nosotros, como tú dices. Entonces, sí, claro que eres héroe, imagínate. Sí. Y Raimundo y Y Rey, Rebeca, ay, por favor. ¿Cuál es ese superpoder, James? Porque al ser héroe, pues hay un poder. ¿Qué sientes tú que es ese poder que ha estado contigo siempre o lo encontraste en el camino eh, y lo identificaste y va a estar contigo de ahora en adelante? la sabiduría, La sabiduría. sí. Sé exactamente, eh, por tanta transformación que tuve que vivir, yo pasé 15 años trabajando mi propio desarrollo personal, donde el divorcio que yo quería hacer era la reconciliación de mí mismo entre mi subconsciente y mi consciente. O sea, a lo que yo logré reconstruir y restaurar mi propio subconsciente con mi consciente, ahí fue cuando yo comencé a entender y a recibir sabiduría. Y por eso que yo puedo dar ahorita, digamos, enseñanza, Enseñanza, claro. puedo llevar a la persona a aprender muchísimas cosas porque lo tuve que padecer. Y eso es parte de lo que sé y que soy, porque tuve que aprenderlo conscientemente. El amor consciente. El amor consciente es cuando tú determinas en quién te vas a convertir a través de tu propia conciencia. Yo tengo algo muy personal, me gustaría compartirlo ¿Cómo contigo, no? es, no soy abogado, pero mi conciencia es mi propio juez. No soy pastor, no soy cura, no soy sacerdote, pero sigo al que me mostró el camino, el que me mostró mi propia verdad y el que me dio una nueva oportunidad de vida. No soy militar, pero encontré una estrategia para ganarle la batalla a mi propia mente. Y no soy médico, pero sí descubrí que me podía sanar a mí mismo. Soy escritor, soy mentor, soy conferencista,
soy capacitador y eso es lo que me ha llevado, digamos, en esencia a lo que soy, principalmente la del escritor y para ayudar a todas las personas a que puedan escribir una nueva historia, porque toda historia merece ser contada y ese es parte de mi misión, de mi llamado y de mi propósito. El propósito lo conseguí. Qué bonito, qué belleza, claro. Qué bonito, James. Gracias. Gracias a ti. Un placer haberte tenido Gracias. acá en Héroes. Gracias por contar tu historia. Gracias a ti. Gracias por esa sabiduría que estás compartiendo, ayudando a otros a crecer, a creer, a convertirse en héroes de su propia historia también. Así es. Muchísimas gracias por eso. Gracias, gracias. Y a ustedes gracias por seguir con nosotros en Héroes, escuchando estas historias maravillosas, historias increíbles que nos dicen que sí se puede lograr ese sueño que tanto quieres. Gracias, síganos también en nuestras redes sociales @HispanoTV, igualmente en YouTube, y nos seguimos viendo. Muchas bendiciones.